Me dijeron que la Navidad se había cambiado de lugar y conduje toda la noche para encontrar un refugio vacío. Mi hermano confesó riéndose que me mintió para que no arruinara su plan. No grité, no discutí. Solo abrí mi correo y cancelé todo lo que yo había pagado. Su Navidad empezaba en media hora. Me llamo Matías, tengo 29 años, y desde que cumplí 21, asumí sin que nadie me lo pidiera el rol de coordinador oficial de las fiestas en mi familia. Todo empezó el año en que mis padres se separaron. De un momento a otro, nadie sabía muy bien qué hacer. Las cenas se llenaron de silencios incómodos, los mensajes aparecían a destiempo preguntando si quizás este año podríamos hacer algo pequeño, y mis primos más chicos murmuraban que extrañaban la Navidad de verdad. Así que di un paso al frente. Reservé una cabaña, organicé el amigo secreto, cociné la mayor parte de la comida y de alguna manera, logré que todos sintieran que la magia seguía ahí. Después de eso, se volvió costumbre. Año tras año, en octubre, todos esperaban mi mensaje grupal preguntando si repetíamos el plan. Y, honestamente, no me molestaba. Me gustaba. Planificar me daba un propósito, sobre todo en una época del año en la que mi vida personal no era precisamente emocionante. No estoy casado, no tengo hijos y tampoco estaba saliendo con nadie de forma seria. Mi hermano mayor, Sebastián, es todo lo contrario. Tiene 34 años y parece haber marcado cada casilla del manual de la vida suburbana: esposa, 2 hijos, un labrador, partidos de fútbol los fines de semana y esa energía constante de alguien que publica estados ambiguos del tipo «la familia es lo primero». Somos distintos, por decirlo suavemente. Sebastián siempre fue el niño dorado. El de las mejores notas, la risa fuerte en la mesa, el sobrino con el que las tías comparaban a sus propios hijos suspirando. Yo era el silencioso, el que organizaba, el que ayudaba. Gracias por encargarte de eso, Matías. Nadie me preguntó si quería ser ese tipo. Simplemente se asumió. Lo curioso es que nunca creí que a Sebastián le gustara realmente la Navidad. Detestaba los viajes largos, la logística, el ruido. Pero adoraba la atención. Llegar tarde con una bolsa enorme de regalos, lograr que los niños gritaran su nombre como si fuera el mismísimo Santa Claus. A mí no me importaba quedarme en segundo plano. Me conformaba con que todos estuvieran bien. Y, si soy sincero, con sentir que yo también formaba parte. Este año, sin embargo, algo empezó a sentirse raro. Todo comenzó de forma sutil. A principios de octubre envié el mensaje de siempre preguntando si querían repetir el mismo alojamiento que habíamos usado los últimos 3 años. Era un lugar precioso, escondido en la montaña, a unas 2 horas de donde crecimos. No era barato, pero dividíamos los gastos. Yo cubría la reserva inicial, gestionaba todo y luego cada uno me transfería su parte. Mandé el mensaje. Recibí las respuestas habituales: suena genial, gracias, Matías, eres un crack. Excepto de Sebastián. Pasaron 2 días sin noticias. Finalmente contestó, que estaban pensando en hacer algo distinto este año, algo más cercano, por los niños. Eso fue todo. Sin disculpa por la demora. Sin preguntar mi opinión. Estamos pensando, como si hablara en nombre de todos. Le pedí detalles: dónde, cuándo, quién se encargaba. Me respondió que todavía lo estaban viendo. Lo dejé pasar. Pensé que quizá estaban estresados o que yo estaba exagerando. Una semana después, mi madre, Patricia, me llamó asumiendo que yo seguía a cargo de la Navidad, como siempre. No había escuchado nada diferente. Mis primos tampoco. Así que avancé. Reservé el alojamiento, envié el correo de confirmación con la información de ingreso y hasta armé un documento compartido para organizar comida y regalos. Todos parecían de acuerdo. Todos, menos Sebastián, que nunca completó su parte. Llegó la primera semana de diciembre y, de pronto, Sebastián me llamó. Eso ya fue extraño. Él no llama. Envía audios o mensajes breves. Pero esta vez estaba especialmente amable, hablador, como si fuéramos íntimos. Me dijo que tenía malas noticias. Al parecer, había un problema de agenda. Su familia había reservado otra cosa el mismo fin de semana. Los padres de su esposa volaban desde fuera del país. Sonaba casi como si esperara que yo ofreciera una solución. Es mala suerte, hermano, dijo. ¿Un error total y si movemos la Navidad una semana? ¿O hacemos algo más cerca? Me quedé en silencio unos segundos. Le expliqué que todos ya habían organizado sus planes en función de la fecha original, que había pasajes comprados y reservas pagadas. No era tan simple. Suspirá como si yo fuera el complicado. Dijo que lo estaban viendo y que solo quería avisarme. Luego cambió de tema y empezó a hablar del talento de su hija en una obra escolar, como si no acabara de dinamitar 3 meses de planificación. Ahí algo empezó a romperse dentro de mí. Yo no organizaba esto solo por gusto.
Lo hacía porque creía que importaba, que unía a la familia. Pero cada vez más sentía que era el único al que realmente le importaba. 2 días después, mi tía me reenvió un mensaje de Sebastián. Un grupo en el que yo no estaba. El nuevo plan, otro alojamiento, más pequeño, mucho más cerca de su casa. No cabían todos, pero sí la familia. El mensaje estaba lleno de emojis alegres, como si nada fuera extraño. No dije nada. Seguía organizando el plan original. Mandando recordatorios. Sonriendo en el chat familiar. Pero por dentro empezaba a sentir algo que no experimentaba desde hacía años. No solo dolor. Humillación. Como si estuviera preparando una fiesta a la que todos ya habían decidido no ir. El golpe final llegó el 21 de diciembre. Le escribí a Sebastián para confirmar a qué hora llegarían. Pensé, ingenuamente, que tal vez habían cambiado de idea. Me respondió con una sola línea: ¿Mamá no te dijo? Este año cambiamos la Navidad. Vas al lugar equivocado. Sin emojis. Sin suavizarlo. Nada. Me quedé mirando el teléfono. Llamé a mi madre. Ella no sabía nada. Llamé a mi prima Valentina. Tampoco. Todos creían que íbamos al mismo sitio. Excepto Sebastián, que había tomado aparte de la familia y se había ido por su cuenta sin avisarme. Debería haber cancelado todo en ese momento. Pero no lo hice. Preparé el coche, compré provisiones extra, imprimí la confirmación de la reserva y emprendí el viaje de 5 horas por la montaña, entre nieve y hielo. Porque si aún existía la mínima posibilidad de que alguien llegara, no quería ser yo el que abandonara. Llegué pasada la medianoche. La nieve caía con fuerza, los neumáticos crujían sobre el suelo blanco. Las luces del alojamiento estaban encendidas, pero el estacionamiento estaba vacío. Aún así, me aferré a una esperanza absurda. Tal vez llegarían por la mañana. Tal vez yo era el primero. Arrastré la maleta por el pasillo, abrí la puerta y entré. El lugar estaba cálido y silencioso. Pasé junto a la mesa larga preparada para 20 personas. El árbol estaba armado, decorado como siempre. Las medias colgaban sobre la chimenea de piedra. Todo era perfecto. Y completamente vacío. Entonces, mi teléfono vibró. El mensaje llegó cuando ya estaba dentro. Valentina, ¿ya llegaste? Sebastián nos dijo que este año el alojamiento cambió, pero no sabíamos si era una broma o no. Estamos con él. ¿Dónde estás? Me quedé de pie en medio de la sala, con la maleta aún en la mano, observando la chimenea apagada frente a mí. Sentí el pecho vacío, como si algo se hubiera hundido de golpe. No respondí el mensaje. En lugar de eso, apreté la pantalla y llamé directamente a Sebastián. Atendió al tercer tono, riéndose. Al fondo se escuchaba música, voces, movimiento. Gente celebrando. Amigo, dijo entre risas. Al final sí fuiste. ¿Por qué? Pregunté en voz baja, casi sin aire. Se burló con un resoplido corto. Hay una chica que me gusta, respondió. Y, bueno, ella es muy fan tuya. No quería que aparecieras y lo hicieras incómodo. Así que sí, mentí. Perdón, supongo. No dije nada de inmediato. Me limité a escuchar mi propia respiración mientras del otro lado seguían las risas, como si yo no existiera. Como si no estuviera ahí. Entonces algo se rompió dentro de mí. No fue un estallido, fue algo frío. Preciso. Una claridad dolorosa. Abrí mi correo, busqué la confirmación de la reserva y bajé hasta el final. La política de cancelación estaba ahí, clara, casi provocadora, reembolso completo si se cancelaba con 24 horas de anticipación. Todo estaba a mi nombre, el alojamiento, el servicio de comida, el personal. Y su verdadera fiesta de Navidad comenzaba en 30 minutos. Me quedé inmóvil. La llamada seguía abierta, pero Sebastián ya había colgado. Sin despedirse. Sin disculparse. Solo el sonido seco de la llamada cortada, como si yo fuera una molestia más. La leña crujía suavemente en la chimenea, seguramente encendida antes por el personal para crear ese ambiente cálido de bienvenida. El ambiente que yo había pagado. El que ahora estaban disfrutando otros. El aire frío cerca de la puerta empañó mi respiración mientras trataba de entender lo que acababa de pasar. No era solo la mentira. Era la facilidad con la que lo había hecho. La manera casual en la que Sebastián utilizó algo en lo que yo había invertido horas, semanas, años, como si fuera una broma. Como si yo fuera una broma. Me acerqué al comedor y dejé el teléfono sobre la mesa. Me quedé mirando los 20 puestos perfectamente alineados. Había escrito el nombre de cada persona en tarjetas perfumadas con aroma a pino. Incluso me había asegurado de escribir Macarena con doble R, como correspondía. Los centros de mesa eran pequeños arreglos de ramas verdes, canela y rodajas de naranja seca, atados con hilo rojo.
Recordé haber pasado noches viendo tutoriales para armarlos, con una taza de chocolate caliente al lado, como si fuera parte de una película navideña. Me senté lentamente en la cabecera. El silencio era tan pesado que parecía cubrirme como una segunda capa de abrigo. Por primera vez en años, no me sentí útil. No me sentí valorado. Me sentí usado. Intenté justificarlo. Darle el beneficio de la duda. Tal vez no quiso hacerme daño. Tal vez esa chica era realmente importante para él. Tal vez pensó que sería gracioso. Pero no. Esa llamada, esa risa, fue deliberado. Sabía que me iba a destruir y aún así lo hizo. A la 1:30 de la madrugada llegó otro mensaje. Esta vez de mi madre. Acabamos de llegar al nuevo lugar. Es lindo, aunque más pequeño de lo que imaginaba. ¿Dónde estás? Sebastián dijo que pasarías más tarde. ¿Pasar más tarde? Como si fuera un invitado ocasional. Como si no hubiera organizado cada Navidad desde que tenía 21 años. Sentí ganas de gritar, pero no tenía fuerzas. Respondí únicamente, luego hablamos. A la mañana siguiente desperté solo. El olor a canela y pino flotaba en el aire, pero no había risas ni movimiento. Solo vacío. El personal llegó poco después, una pareja joven que preguntó por la preparación. Les dije que los planes habían cambiado, que no se preocuparan, que yo me encargaría de todo. Se miraron sorprendidos, pero aceptaron sin cuestionar. Después cancelé el resto del catering. Reembolso completo. Lo mismo con el servicio de limpieza. También cancelé la segunda noche del alojamiento. Todo estaba a mi nombre. Siempre lo había estado. Más tarde revisé las redes sociales. No por masoquismo, sino porque necesitaba pruebas. Algo concreto que confirmara esa sensación de exclusión. Martina, mi prima, había subido una historia, una selfie grupal frente a otra chimenea, más pequeña, más rústica. Patricia, mi tía, aparecía al fondo con el suéter de elfo que yo le había regalado el año anterior. El texto decía, Navidad con toda la familia. Toda la familia. Sin mencionarme. Sin un ojalá Matías pudiera estar aquí. Nada. Al mediodía me llamó Valentina. Contesté a pesar del nudo en el estómago. Matías, dijo apresurada. ¿Dónde estás? Sebastián dijo que llegarías después, pero nadie te ha visto. Estoy en el alojamiento, respondí. En el verdadero. El que yo reservé. El de siempre. Silencio. ¿Qué? Susurró. Espera, ¿qué? Le expliqué todo. No había cambiado nada. No había autorizado ningún traslado. Simplemente se fueron. Matías, lo siento, dijo. Sebastián nos dijo que tú querías algo más pequeño. Pensé que lo habíamos hablado contigo. Claro que lo pensaste. No me quitó del todo. Me reemplazó. Se quedó con la estructura, con la organización, con el trabajo, sin cargar conmigo. Como si yo fuera solo un modelo reutilizable. Por la tarde aparecieron más publicaciones. Vídeos, fotos, risas. Incluso un pequeño espectáculo de los hijos de Sebastián junto a la chimenea. El mismo que yo había planeado en el documento compartido que nadie se molestó en completar. Y ahí entendí todo. No me habían olvidado. Habían decidido que ya no me necesitaban. Las decoraciones me resultaron inquietantemente familiares desde el primer instante en que crucé la puerta. No fue una sensación vaga ni una simple impresión, era una certeza incómoda. Cada detalle estaba ahí, exactamente donde yo lo había imaginado semanas antes. Los centros de mesa, las luces cálidas colocadas con cuidado, incluso los pequeños portavasos de madera que había encontrado en oferta el mes anterior y que había enviado al grupo familiar con un mensaje casi infantil, celebrando lo bien que encajaban con el ambiente del refugio. Los habían usado todos. Cada idea, cada elección, cada detalle que yo había diseñado estaba presente, excepto yo. No quedaba rastro de improvisación. Todo estaba demasiado bien armado como para ser casual. Eso fue lo que más dolió. No solo me habían dejado fuera, sino que habían ejecutado el plan con una precisión casi quirúrgica. Yo había sido útil hasta que dejé de serlo. Esa noche me senté solo en el porche del refugio vacío. Me envolví en una manta gruesa, aunque el frío parecía filtrarse igual, como si no hubiera nada capaz de aislarme del todo. Observé la nieve caer en capas suaves y constantes, cubriendo el suelo, las barandas, los árboles cercanos. El silencio solo se rompía por el viento y algún crujido lejano de la madera. Mi respiración se volvía visible al exhalar, pequeñas nubes que se disipaban rápido, igual que los pensamientos que no lograba sostener. Tenía el teléfono en la mano y volvía a revisar mis correos electrónicos una y otra vez, como si esperara encontrar algo distinto. La confirmación de la reserva. La política de cancelación. Los recibos. Cada documento estaba a mi nombre. Todo había sido gestionado por mí, coordinado por mí, pagado con mi tarjeta.
Y aún así, otras personas estaban disfrutando de todo como si fuera suyo, como si mi presencia nunca hubiera sido necesaria. No recuerdo en qué momento me quedé dormido. Solo sé que desperté sobresaltado, tiritando, desorientado, con el cuello rígido por la mala postura. El teléfono vibraba insistentemente sobre mis piernas. Durante un segundo no supe dónde estaba. Luego todo volvió de golpe. Era un mensaje en el chat grupal. Sebastián había escrito: «Hola a todos, aviso rápido. La cena de Navidad será en el salón principal a las 6. Valentina, ¿puedes ayudar a mamá con el pavo? Y Matías, si todavía piensas pasar, intenta que no sea incómodo. No es momento para dramas, jaja». Ese jaja fue lo que terminó de quebrarme. No fue el mensaje completo, ni siquiera el contenido explícito. Fue ese remate liviano, casi burlón, como si todo lo ocurrido fuera una exageración mía. Como si estuviera poniendo una sonrisa falsa sobre algo que sabía perfectamente que me estaba hiriendo. Ese jaja decía más de lo que parecía, decía que no importaba cómo me sintiera, que ya habían decidido cómo iba a ser la historia. Sebastián sabía que yo no iba a hacer nada. Contaba con ello. Apostaba a que seguiría siendo el de siempre, el que cede, el que evita conflictos, el que prefiere tragarse el malestar antes que incomodar a otros. El que siempre está disponible, pero nunca es prioridad. En ese instante, algo oscuro y silencioso se asentó dentro de mí. No fue rabia explosiva ni tristeza desbordada. Fue una claridad fría, precisa, casi matemática. De esas que aparecen cuando finalmente entiendes que alguien no es solo descuidado o egoísta, sino calculador. Que mide cada movimiento. Que sabe exactamente hasta dónde puede empujarte sin que reacciones. Y que se mantiene siempre justo antes de cruzar esa línea, para poder decir después que no fue para tanto. Yo ya no estaba dispuesto a seguir viviendo ahí. Entré al refugio, cerré la puerta y encendí el portátil. Me senté a la mesa con una calma que me sorprendió. Accedí a la cuenta de la empresa que gestionaba los alojamientos y revisé los contratos con detenimiento, sin apuro. Entonces todo empezó a encajar. Técnicamente, el lugar donde estaban reunidos no era el refugio que yo había reservado originalmente. Era otro. Una semana después de mi reserva inicial, Sebastián había llamado al propietario y había solicitado un segundo refugio de la misma empresa. Uno más pequeño, normalmente destinado a instructores de esquí o a huéspedes adicionales cuando había exceso de reservas. No estaba preparado para celebraciones grandes ni cenas familiares. Pero era suficiente. El propietario había asumido que Sebastián llamaba en mi nombre. Y él había usado mi nombre sin dudarlo para asegurar la reserva. Eso explicaba el correo que había visto el día anterior y que había pasado por alto entre otros mensajes. Un simple correo en copia que decía: «Gracias por reservar ambos espacios, Matías. Nos alegra que toda tu familia pueda reunirse este año». Me quedé mirando la pantalla con una certeza absoluta. Esto no había sido un error. No era un malentendido. No había confusión alguna. Sebastián había actuado a mis espaldas, había usado mi identidad, había dividido a la familia y me había dejado solo en Navidad. Todo porque no quería lidiar con que yo recibiera atención, con que alguien se fijara en mí, con que dejara de ser invisible. Se acabó. Me comuniqué con la propietaria del refugio y le pregunté si podía atender una llamada breve. Contestó rápido. Era Paulina, una mujer amable que me recordaba de años anteriores, de otras Navidades en las que yo había sido el que organizaba todo. Le pedí que verificara los nombres en ambos contratos. Confirmó lo que ya sabía, mi nombre figuraba en los dos, junto con mi tarjeta y mi firma. Su tono cambió ligeramente, sonaba confundida, incluso preocupada. «Matías», me dijo, «¿no te estás alojando en ambos refugios?» «No», respondí con firmeza. «Solo en uno. Y no voy a necesitar el segundo». Hubo una pausa incómoda. Luego habló con cuidado. «Sabes que la cena de Navidad está ocurriendo allí ahora mismo, ¿verdad?» «Sí», contesté, «pero yo nunca autoricé eso». Se quedó en silencio unos segundos y finalmente dijo que me devolvería la llamada. 15 minutos después, recibí un correo con el asunto: confirmación de cancelación de contrato. Cancelé la segunda reserva sin más. El contrato era claro, y yo lo había leído antes. Si el firmante principal no se encontraba físicamente en el lugar, todos los huéspedes debían desalojar en el plazo de 1 hora tras la cancelación. Sin excepciones. Todo estaba a mi nombre. Absolutamente todo. Mi teléfono vibró otra vez. «¿Valentina?» Un solo mensaje. «Matías». Luego una llamada. Atendí. Su voz estaba baja, nerviosa, como si temiera que alguien más escuchara. «¿Acabas de hacer algo?» «Todo el mundo está alterado. El personal dice que tenemos que irnos. Sebastián está discutiendo, pero le repiten que todo está a tu nombre». No respondí de inmediato.
Está fuera de sí, añadió. Dice que estás exagerando. Que estás arruinando la Navidad, ¿es verdad? Miré alrededor del refugio silencioso. ¿El mío? El que yo había reservado para una familia que había actuado como si no existiera. Y por primera vez en años, sentí algo parecido a alivio. Sonreí, apenas. Tal vez, dije. O tal vez por fin estoy recuperando mi nombre. Colgué y me quedé sentado. El silencio regresó, pero no era un silencio pacífico. Era denso, pesado, como si el aire mismo se hubiera detenido. Observé el cursor parpadear en la pantalla durante un largo rato, sin pensar en nada concreto. No sentía enojo ni pena. Solo vacío. Un cansancio profundo, acumulado durante años de dar sin recibir. Yo debería haber estado allí. Brindando, riendo, tomando sidra caliente, viendo a los niños abrir sus pijamas iguales. Debería haber salido en las fotos, formar parte de los recuerdos que contarían el año siguiente. En cambio, era una sombra en una cabaña que yo mismo había pagado. Esa noche no dormí. Permanecí acostado en el sofá, mirando las vigas del techo mientras el viento golpeaba afuera. Cada vez que cerraba los ojos, veía la media sonrisa de Sebastián cuando dijo que no quería que hiciera las cosas incómodas. Cada vez que giraba la cabeza, veía la silla vacía a mi lado. Cuando amaneció, la apatía se transformó en agotamiento físico. Me levanté despacio, recogí mis cosas, quité las sábanas de la cama, dejé la llave sobre la encimera de la cocina y cerré la puerta sin mirar atrás. Conduje de regreso a casa durante 5 horas por carreteras cubiertas de nieve. Sin música. Sin podcast. Sin distracciones. Ignorando cada vibración del teléfono. Necesitaba distancia. De ellos. De la Navidad. Y de la parte de mí que todavía esperaba una disculpa que nunca iba a llegar. No lo hicieron. Ni ese día, ni al siguiente. Cuando por fin revisé el teléfono, encontré 3 mensajes sin leer de mi madre. El primero decía algo así como, me enteré de lo que pasó. Seguro fue un malentendido. No dejes que esto arruine las fiestas, cariño. El segundo era más breve, casi automático, ya sabes cómo es tu hermano. Tiene buenas intenciones, solo que no se le da bien manejar estas cosas. El tercero cerraba el tema con una ligereza que me dejó helado. El próximo año intentemos hablar todo con más claridad, ¿sí? ¿El próximo año? Como si ya estuviéramos adelantando la página. Como si lo ocurrido fuera solo un pequeño inconveniente logístico, algo que se podía archivar y revisar más adelante, cuando fuera conveniente. Como si mi dolor fuera una cita que podían reprogramar. Sebastián no escribió. Ni una sola vez. Yo, en cambio, tomé decisiones claras. No fui a Año Nuevo. No respondí llamadas. Y cuando, a comienzos de enero, empezaron a llegar solicitudes de pago por la cena de Navidad y el alojamiento compartido, simplemente las ignoré. No iba a explicar nada. Que se quedaran con la duda. Que sintieran, aunque fuera un poco, el silencio que me habían impuesto. Pasé esa primera semana de enero prácticamente encerrado en mi departamento. Cortinas corridas, luces bajas, el mundo reducido a 4 paredes. Llamé al trabajo diciendo que tenía gripe. La verdad era otra, estaba a la deriva. Me sentía como una versión vacía de mí mismo. Sin energía. Sin ganas de ver gente, de cocinar, de pensar en nada que implicara esfuerzo. Lo más inquietante era eso último. No quería planificar. Y planificar siempre había sido mi refugio. Incluso en los peores momentos, organizar cosas me daba una sensación de control. Me hacía sentir útil, necesario, visible. Pero después de lo que hizo Sebastián, después de ver cómo el resto de la familia lo siguió sin cuestionar nada, como si yo fuera prescindible, empecé a preguntarme quién era realmente sin ese rol. Una mañana, cerca de las 6, estaba otra vez acostado en el sofá cuando el teléfono vibró. Era un mensaje de Camila, una amiga de hace años. Sé que suena raro, pero ¿sigues haciendo cosas de planificación de eventos? El retiro de equipo de mi empresa es un desastre. Necesitamos ayuda. Pagamos bien, ¿te interesa? Estuve a punto de ignorarlo. Pero algo dentro de mí pensó, ¿por qué no? Era una excusa para levantarme, para ducharme, para salir de ese estado. Acepté. El encargo era sencillo. Un retiro de fin de semana para el equipo directivo de una startup tecnológica. 10 personas. Nada ostentoso. Solo coordinar alojamiento, comidas y algunas actividades de integración. Aún así, me tomé el trabajo en serio. Durante las 2 semanas siguientes armé un plan tan detallado que habría hecho llorar de emoción a cualquier organizador profesional. Y lo sorprendente fue esto, lo disfruté. Por primera vez en semanas me sentí como yo mismo. Nadie lanzando comentarios pasivo-agresivos. Nadie dando por sentado mi trabajo. Nadie ignorándome mientras usaba mis ideas.
Estas personas me contrataron para hacer algo que me gustaba, y lo agradecieron una y otra vez. Incluso me invitaron a cenar con ellos. La última noche, uno de los ejecutivos me apartó después de la actividad final. Me miró con seriedad y me preguntó: ¿alguna vez pensaste en dedicarte a esto de forma profesional? Me reí, casi por reflejo. ¿Abrir una empresa de planificación de eventos? Él asintió. Me dijo que era muy bueno, mejor que cualquiera con quien hubieran trabajado antes. Que si algún día decidía hacerlo en serio, lo llamara. Que sin duda volverían a contratarme. Esa frase no me abandonó en todo el camino de regreso. Si algún día decides hacerlo en serio. Algo en mi cabeza hizo clic. Llevaba casi 10 años organizando eventos gratis para personas que no los valoraban. ¿Y si dejaba de regalar mi tiempo a quienes lo exigían y empezaba a cobrar a quienes realmente lo apreciaban? Esa misma noche abrí un documento en blanco en la computadora. Empecé a escribir posibles nombres, ideas de paquetes, tarifas básicas. Al principio se sentía extraño, como si estuviera invadiendo un sueño ajeno. Pero cuanto más avanzaba, más claro tenía algo: ese sueño siempre había sido mío. Simplemente nunca creí que tuviera derecho a perseguirlo. Estaba demasiado ocupado siendo el hermano menor servicial como para notar de lo que era capaz. En menos de 2 semanas armé un sitio web con una plantilla gratuita y un dominio económico. Lo llamé North Star Planning. Directo, limpio, lo justo para que se sintiera real. Publiqué una sola actualización en LinkedIn, sin grandes expectativas. Algo sencillo. Después de años ayudando a amigos y familiares, lanzaba oficialmente mi proyecto. Ofrecía apoyo para retiros, celebraciones y eventos corporativos. Nada más. No esperaba nada. Pero pasó algo inesperado. Comentarios, mensajes, reacciones. Amigos etiquetando a otros, antiguos compañeros de trabajo escribiéndome, personas pidiendo información real. Para fin de mes ya tenía 3 nuevos trabajos confirmados. Todos pagos. Todos por recomendación. Y nadie intentó regatear. Nadie apeló a la culpa. Nadie dijo: pero si se te da tan bien, podrías hacerlo gratis. Simplemente confiaron en mí y pagaron. Fue una sensación extraña y poderosa. Casi al mismo tiempo llegó un mensaje de mi tía Patricia. Matías, escuché que cancelaste la cabaña de Navidad y que echaste a todos. ¿Qué pasó? Sebastián dice que estabas molesto, pero no quiso dar detalles. Nada sobre que yo no había sido invitado. Ninguna disculpa. Solo preocupación por la incomodidad que había causado. Miré el mensaje un largo rato. Luego lo borré. No tenía que justificarme. Ya no. Febrero lo dediqué a construir. Aprendí a facturar correctamente, diseñé un logo básico, contraté a una diseñadora freelance para mejorar la web. Cada paso me alejaba un poco más del lugar en el que me habían puesto, y me acercaba, por fin, al lugar que siempre había sido mío. No estaba ganando cifras espectaculares ni aparecía en listas de emprendedores del año, pero el dinero que entraba era mío. Cada contrato, cada factura, cada jornada larga tenía mi nombre detrás. Eran mis horas, mi trabajo, mi responsabilidad y, por primera vez, también mi satisfacción personal. Lo más desconcertante fue darme cuenta de algo que no había anticipado: no los extrañaba. No al chat familiar que vibraba a cualquier hora, no a los interminables hilos de planificación donde siempre terminaba cargando con todo, ni a esa presión constante de ser el que mantenía unida a una familia que nunca me sostuvo con la misma dedicación. Al principio pensé que era una fase. Una especie de anestesia emocional después de lo ocurrido. Pero los días pasaban y la sensación no se iba. Al contrario, se volvía más clara. Empecé a despertar más temprano sin necesidad de alarmas. Salía a caminar mientras la ciudad aún estaba medio dormida, escuchando mis propios pasos, ordenando ideas. Cocinaba solo para mí y ya no sentía ese silencio como una derrota, sino como una tregua. No había que agradar a nadie, no había expectativas ajenas flotando en el aire. En ese espacio nuevo apareció algo inesperado: comencé a escribir. Un cuaderno sencillo, sin pretensiones. No eran confesiones dramáticas ni grandes reflexiones existenciales. Eran apuntes breves, frases sueltas, recordatorios que necesitaba leer. Me repetía que no estaba defectuoso, que no había fallado como persona por haber sido apartado. Una noche escribí algo que luego releí varias veces: no te expulsaron. Simplemente creciste más que ellos. La diferencia importa. Esa frase se convirtió en una especie de ancla. Para marzo, el trabajo empezó a tomar forma real. Ya no eran favores ni proyectos aislados. Tenía 5 clientes confirmados para el verano. Una boda íntima en Colorado, con una pareja que quería algo simple pero bien cuidado. Un picnic corporativo en Seattle para una startup joven, con todo el desafío logístico que eso implicaba. El proyecto más ambicioso, sin embargo,
Era un retiro de varios días para una organización sin fines de lucro en los Catskills, 50 personas, catering completo, cronogramas ajustados, talleres, paneles y tiempos de descanso bien medidos. Cuando vi el presupuesto, $42.000, sentí una mezcla de vértigo y orgullo. Me preguntaron si podía manejar algo de ese tamaño. Respondí que sí, sin titubear. Y no fue una respuesta impulsiva. Por primera vez en mi vida, sabía exactamente de lo que era capaz. Ya no era el tipo que organizaba las fiestas familiares desde la sombra. No era el respaldo silencioso, ni el que resolvía problemas sin recibir reconocimiento. Yo era el planificador principal, el que tenía la visión completa, el que negociaba, el que firmaba contratos con su nombre y asumía consecuencias. Aún así, había algo que seguía latiendo en el fondo. No era rabia ni deseo de venganza. Era una sensación de cuentas abiertas. Mientras yo reconstruía mi vida después de la traición de Sebastián, ellos seguían como si nada. Publicaban fotos, sonreían en reuniones, aparecían unidos en imágenes donde yo, si aparecía, estaba cuidadosamente recortado. No sentía la necesidad de enfrentarlos cara a cara. No merecían ese esfuerzo. Pero si necesitaban algo más incómodo, claridad. Necesitaban saber que ya no eran invisibles para mí, que los veía tal como eran. Y cuando llegara el momento adecuado, lo sabrían. Hay algo profundamente liberador en tener éxito cuando nadie apuesta por ti. Para Abril, Northstar Planning ya no era un proyecto paralelo que justificaba en conversaciones incómodas. Era un negocio real. 3 eventos completos ejecutados con éxito, un portafolio pequeño pero consistente, y consultas constantes de nuevos clientes que llegaban por recomendaciones o redes sociales. No era ostentoso. No estaba subiendo fotos con frases motivacionales ni presumiendo cifras infladas. Pero era mío. Y crecía de forma silenciosa, constante y profesional. Lo que más me sorprendió fue lo fácil que resultó guardar mis logros para mí. No se los conté a mi familia. Ni siquiera a mi madre. No cuando mi sitio web apareció en una lista curada de nuevas empresas emergentes del sector. Tampoco cuando me llevaron con todos los gastos pagos a un retiro profesional en Oregón. Ni cuando una escuela privada me contrató para coordinar su fin de semana de graduación. Antes habría sentido la necesidad de compartirlo, de buscar validación. Ahora no. El silencio se sentía correcto. Justo. Por una vez, no tuvieron acceso directo a lo que estaba construyendo. No pudieron opinar, minimizar ni apropiarse del relato. Ya lo verían más adelante, cuando yo lo decidiera. Ese momento llegó antes de lo que imaginaba. Todo comenzó con una llamada de Alejandra, gerente de recursos humanos de una empresa nacional de seguros. Estaba organizando un retiro de verano y buscaban algo elegante pero tranquilo, con naturaleza, encanto rústico y comodidad. Mientras describía lo que querían, chimeneas encendidas, montañas nevadas, una gran mesa de madera para la cena final, algo encajó en mi mente. Conocía exactamente un lugar así. ¿Has oído hablar de Deer Pines? Pregunté con naturalidad. Le expliqué que era un complejo de montaña a unas horas de la ciudad, con 2 propiedades, una amplia, ideal para grupos grandes, y otra más íntima. Alejandra pidió fotos. Le envié imágenes de decoraciones, montajes y distribución de espacios de años anteriores. Sin personas. Solo el lugar en su mejor versión. No tardó en decidirse. Tomamos ambos alojamientos, dijo. Queremos dividir al equipo al principio y reunirlos a todos la última noche. Y nos gustaría que estés presente coordinando todo. Acepté sin dudar. Lo que no mencioné fue que mi familia planeaba usar ese mismo lugar y esas mismas fechas para su reunión navideña. Me enteré semanas antes, casi por accidente. Había seguido a la esposa de Sebastián desde una cuenta secundaria profesional. Ella aceptó. En marzo publicó una historia, su portátil, una copa de vino y la frase «La planificación navideña ya empezó». Deer Pines, allá vamos. Mismo lugar. Misma semana. La misma seguridad de siempre. No quería arruinarles la fiesta de forma directa. Eso habría sido impulsivo. Yo quería algo más limpio. Más preciso. Más definitivo. Quería hacer lo mismo que Sebastián me había hecho, pero sin caos, sin gritos, sin mentiras. Solo hechos. Revisé los contratos antiguos. Ambas propiedades estaban a cargo de Paulina, la misma administradora que me ayudó tras el desastre navideño del año anterior. Seguíamos en contacto. Cuando la llamé, le expliqué el nuevo evento, retiro corporativo, 50 personas, alquiler total, paquete completo. Se entusiasmó de inmediato. ¿Las mismas fechas del año pasado?, preguntó. Del 20 al 23 de diciembre. Ambas propiedades. Dudó. Alguien más preguntó por esas fechas. Rodrigo. Mismo apellido que el tuyo. Es mi hermano, respondí con calma. Supuso que este año no estaría involucrado.
Ella entendió al instante. Solo dejó una reserva tentativa. No hay depósito. Perfecto. Reservemos todo a nombre de Northstar. Pago completo por adelantado. Rió suavemente. ¿Hecho? En menos de 24 horas, todo estaba confirmado. A mi nombre. Pagado. Una semana después, Sebastián me escribió por primera vez en meses. Oye, pregunta rara. ¿Reservaste Deer Pines este año? ¿Yo? Sí. ¿Ambos lugares? Sí. ¿Por qué? Retiro corporativo. Hubo silencio. Entonces, ¿no podemos usarlo? Tendrías que hablar con la empresa. Sebastián. En serio. Ese fue el último mensaje que me envió. No respondí. Tampoco insistió después. Me lo imaginé caminando de un lado a otro de su cocina, refunfuñando frente a su esposa, construyendo una historia en la que yo quedaba como el resentido, el envidioso, el que había decidido hacer un movimiento de poder por despecho. Seguramente me pintó como alguien amargado, incapaz de soltar el pasado. Pero, honestamente, ya no me importaba. Que hablaran. Que especularan. Que se confundieran. No estaba quitándoles la Navidad. Yo estaba trabajando. Cerrando contratos. Reservando espacios. Haciendo negocios reales. Lo que ellos hicieron el año anterior fue una traición. Lo que yo estaba haciendo ahora no era venganza, era simple coincidencia bien aprovechada. Pensé que todo terminaría ahí. Me equivoqué. A mediados de junio apareció un mensaje de Valentina. Desde el conflicto, había mantenido distancia. Nunca la bloqueé, pero tampoco forcé el contacto. Respeté su silencio, aunque doliera. Cuando vi su nombre en la pantalla, dudé unos segundos antes de abrir el mensaje. Hola. Me enteré de lo de la reserva en Deer Pines, ¿puedo llamarte? Acepté. Esa noche hablamos. Su tono era cuidadoso, no agresivo. ¿De verdad lo reservaste? Preguntó. ¿Los dos layes? Sí. Tengo un cliente corporativo que trae gente de distintas ciudades. Es un evento grande. Suspiró. Sabes que Sebastián está fuera de sí, ¿no? Me encogí de hombros, aunque ella no podía verme. El año pasado reservó a mis espaldas. ¿Mintió? Me sacó de un evento que yo organicé durante años. Va a sobrevivir. No digo que no tengas razón, respondió rápido. Solo digo que ya están planeando irse a otro lado y lo conozco. Va a intentar hacerte quedar como el villano. Guardé silencio. Entonces dijo algo que me hizo detenerme. ¿Y si le damos una razón para que lo crea? ¿A qué te refieres? A dejar que piense que estás actuando por revancha, mientras haces algo completamente distinto. Me incorporé, interesado. Tú reservaste Deer Pines para tu evento, ¿cierto? Continuó. Pero ¿y si justo antes de Navidad publicas algo? Algo limpio. Profesional. Un anuncio, un testimonio, una publicación visible. Que todos vean que el lugar que ellos creían suyo en realidad es un logro de tu negocio. Que entiendan que nunca fueron el centro de tu mundo, y que ya no lo serán. La idea se asentó despacio. Era elegante. Clara. Pública, pero sin confrontación directa. No se trataba de humillar a Sebastián, sino de salir por completo de su narrativa. Dejar de pedir espacio en una mesa que nunca fue mía. Construir la propia. Colgamos con un plan sencillo. Yo seguiría adelante con el evento. Ella dejaría caer comentarios ambiguos entre familiares que aún creían que todo era personal. Y en diciembre, publicaría algo definitivo. El verano pasó entre reservas y fines de semana encadenados. Contraté a una asistente a medio tiempo, sumé un contador, mandé a imprimir tarjetas. Northstar Planning dejó de ser una idea abstracta. Se volvió real. No le dije nada a mi familia hasta Acción de Gracias. Ese día llegó el mensaje. Mati, cariño. Solo para avisarte. Este año haremos una cena pequeña. La familia de Sebastián se va a Aspen, así que seremos pocos. No te sientas obligado a venir si estás ocupado con tu cosa de planificación. ¿Mi cosa de planificación? No respondí. Abrí el ordenador y redacté la publicación que se publicaría el 20 de diciembre. La misma noche en que Sebastián y su grupo estarían acomodándose en algún Airbnb improvisado, preguntándose qué había salido mal. La publicación era simple. Una foto del lodge iluminado por la nieve. Mesas preparadas. Gente sonriendo. El texto decía. Cuando nos dijeron, ve a lo grande o vete a casa, elegimos ambas. 2 layes, una visión, 50 invitados y recuerdos que duran. Gracias a nuestros clientes por confiar su retiro de fin de año a Northstar Planning. Lo mejor está por venir. Programé la publicación, cerré el portátil, y por primera vez en un año, respiré con calma. El 20 de diciembre llegó sin dramatismo. Me desperté antes del amanecer en el lodge principal de Deer Pines. El mismo que durante años había reservado para mi familia.
La nieve cubría los árboles como una postal artificialmente perfecta. El personal se movía con precisión. El café estaba listo. Las acreditaciones alineadas. 50 invitados llegarían antes del mediodía y todo estaba bajo control. Esta vez no esperaba a nadie. Estaba dirigiendo un negocio. Por la tarde, el lugar estaba lleno de vida. Risas. Sesiones paralelas. Chimeneas encendidas. El segundo lodge, sí, el que mi familia había tenido que abandonar el año anterior, ahora albergaba talleres y cenas de networking. Cada espacio ocupado. Cada contrato cumplido. Sin caos. Sin culpas. Sin mensajes pidiéndome favores de último momento. Solo respeto. A las 6:14, justo cuando servían la cena final, mi teléfono vibró. ¿Sebastián? No contesté. Luego otro intento. Después un mensaje. ¿De verdad nos quitaste 10 pines? Miré la mesa larga llena de ejecutivos brindando, elogiando la decoración que yo había diseñado. Dejé el teléfono boca abajo y me dirigí al frente. Bienvenidos, dije. Esta noche es para reflexionar sobre lo que construyeron y hacia dónde quieren ir. Aplausos. No volví a mirar el teléfono hasta casi medianoche. Para entonces, la publicación ya estaba en línea. La respuesta fue inmediata. Reacciones, comentarios, solicitudes para el próximo año. Incluso la cuenta oficial del Lodge compartió el post, mencionando a Northstar Planning como uno de los retiros mejor organizados que habían tenido. Luego explotó el grupo familiar. Patricia subió una captura con una sola palabra: wow. Mamá escribió: Matías, por esto 10 pines no estaba disponible. Valentina reaccionó con un corazón. Sebastián tardó, pero finalmente escribió: así que todo esto fue solo para probar un punto. Esperé antes de responder. No. Lo hice porque soy bueno en lo que hago y porque dejé de trabajar gratis. El indicador de escritura apareció y desapareció varias veces. Todos creen que arruinaste la Navidad. Respondí con calma: no arruiné nada. Reservé un lugar para un cliente que pagó. Ustedes asumieron que podían usar mi nombre otra vez. Mamá llamó. Dudé, pero contesté. ¿Por qué no nos dijiste nada? Preguntó, confundida. Porque la última vez que hablé me dijeron que no lo hiciera incómodo, respondí. Porque pasé años sosteniendo sus fiestas como si fuera personal de apoyo. Y cuando me sacaron, nadie preguntó si estaba bien. Guardó silencio. No sabía que había sido tan grave, dijo. Lo sé. Ese fue el problema. Las reacciones no se hicieron esperar, pero no llegaron de golpe. Fueron apareciendo de a poco, como pequeños temblores después de un derrumbe. La esposa de Sebastián publicó un mensaje ambiguo en redes, hablando de cómo los conflictos familiares destruyen tradiciones y de lo difícil que es mantener la armonía cuando otros no saben soltar. Varias personas comentaron. Alguien preguntó a qué se refería. Horas después, el mensaje desapareció sin explicación. Al día siguiente, una tía me llamó. No para justificar nada ni para suavizar lo ocurrido. Me pidió perdón. Dijo que nunca había dimensionado cuánto peso había recaído sobre mí durante años. Que siempre asumió que yo disfrutaba ocupar ese lugar, que era algo natural para mí. Su voz sonaba sincera, cansada, como si recién entonces hubiera conectado los puntos. Valentina me escribió más tarde. No fue un mensaje largo ni dramático. Solo dijo que había visto todo con claridad por primera vez y que estaba orgullosa de mí. Eso bastó. Sebastián, en cambio, guardó silencio durante varios días. No hubo explicaciones ni intentos de reconciliación. Finalmente, una semana después, llegó un último mensaje, seco, casi resignado. Supongo que ya no nos necesitas. Leí esas palabras varias veces antes de responder. No había enojo, ni ganas de discutir, ni necesidad de aclarar nada más. En realidad, nunca fue eso. Solo tardé en entenderlo. No volvió a escribir. Y, curiosamente, la ausencia de ruido fue lo más liberador de todo. No hubo más reproches, ni expectativas implícitas, ni llamadas cargadas de culpa. Solo espacio. Northstar Planning cerró el año mejor de lo que había imaginado. Sumé nuevos clientes, amplié el equipo, firmé el contrato de una oficina pequeña que por primera vez sentí verdaderamente mía. Empecé a rechazar proyectos que no respetaban mis tiempos o mi trabajo. Algo que antes me habría parecido impensable. La Navidad pasó sin que yo organizara nada. No hubo listas, ni horarios, ni presión por cumplir. Caminé. Compartí una cena sencilla con amigos, reí sin estar pendiente de nadie más. Nadie esperaba que yo sostuviera el ambiente. Y, por primera vez, yo tampoco lo necesitaba. Con el tiempo entendí algo esencial: hay familias que no buscan cuidado ni entrega, sino disponibilidad absoluta. Quieren a alguien que mantenga todo en pie sin ocupar espacio propio. Y cuando esa persona decide correrse,
Lo llaman egoísmo. Pero no lo es. Elegirse no es castigar a nadie. No es revancha. No es un ajuste de cuentas. Es crecimiento. Es claridad. Es avanzar. Ese año dejé el lodge cuando todo terminó, cerré la puerta con calma y caminé hacia afuera sin volver la cabeza. No porque doliera mirar atrás, sino porque, por primera vez, ya no había nada que necesitara comprobar.